Hola, bienvenidos al último video de este estudio, de esta serie. Han sido 24 lecciones, llevamos 27 clases, 27 semanas. Gracias por perseverar, gracias por terminar. Bueno, la semana pasada vimos Cuido y protejo mi iglesia, las amenazas externas. Ahora vamos a ver cómo cuidamos y protegemos nuestra iglesia, pero de las amenazas internas. Efesios 6:12 nos recuerda, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás no solo desde el principio de la iglesia en Pentecostés, no solo ha atacado de manera externa, sino también el Señor Jesucristo lo dijo antes de ir a la cruz. Dice, tienen que guardarse los falsos profetas que vienen vestidos a vosotros como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, Satanás no es creativo. Satanás es imitador y su manera de atacar a la iglesia pues es muy similar a como atacó al pueblo de Israel durante años. Entonces, ataca por fuera, pero también ataca por dentro. ¿Cuáles son las amenazas internas más comunes dentro de la iglesia? Bueno, lo primero, la advertencia, la acabamos de leer, es Mateo 7, 15 y 16. Donde el Señor Jesucristo nos advierte acerca de los falsos ministros, falsos pastores, falsos profetas. El Señor Jesucristo nos habló de los pastores que son asalariados, en cuanto a que no son los dueños del redil. Entendemos que el pastor, el príncipe de los pastores es nuestro Señor Jesucristo, todas las almas, todas las ovejas son de Él, pero nuestros pastores locales, dice que los tengamos dignos de doble honra, porque velan por nuestras almas y cuidan la doctrina. Ese es el primer indicativo. Los falsos pastores, los falsos ministros, no cuidan de las almas, no cuidan de qué enseñan, buscan o el dinero o buscan la posición. El Señor Jesús nos dice, no los van a reconocer por otra cosa más que por sus frutos. ¿Qué fruto están dando? ¿Cómo es el trato con ellos? ¿Cómo es el trato de ellos hacia los demás? Gracias a Dios, estamos en una iglesia donde nuestros pastores son personas que aman al Señor, que aman a Jesús, que aman su palabra, que aman la oración y que cada que se paran a darnos la enseñanza, hay un temor santo dentro de ellos por dar lo que necesitamos como iglesia, lo que Dios les indica para nutrir nuestras almas. Recordemos que la palabra de Dios es con lo que nutrimos nuestras almas. Entonces, un indicativo es cuando esos falsos ministros buscan ponerse en el lugar de Dios. Y desafortunadamente hay muchos ejemplos dentro de la comunidad cristiana o gente que se apartó de la comunidad cristiana donde endiosaron a un hombre. Un ejemplo, la Iglesia de la Luz del Mundo. Ellos comenzaron siendo cristianos bíblicos, pero su pastor general tuvo tal carisma que entonces demandó la adoración para él y la iglesia le cantaba a él. Vendieron sus posesiones porque decían que Cristo iba a venir. Donaron sus casas, dieron su dinero a la iglesia porque ya viene Cristo. La iglesia se enriqueció y este hombre se puso en el lugar de Cristo. Por eso es de que se le considera una secta a la luz del mundo y todos los escándalos que hemos sabido en los últimos años. Entonces comenzaron bien, pero perdió el rumbo su pastor y la gente le siguió. Número 2.
Dice Hechos 20:30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y el apóstol Pablo nos advierte en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto es fuerte. ¿Por qué? Porque nos habla de herejías o falsas doctrinas que se meten encubiertamente a la iglesia. En la palabra de Dios vemos varias advertencias del apóstol Pablo hacia ese tipo de herejías que se meten a las iglesias. Un ejemplo, en Gálatas les dice: oh Gálatas insensatos, ¿cómo es que fueron fascinados tan pronto? Empezaron bien y ahora es necesario que vuelvan a los rudimentos de la palabra. ¿Por qué? Porque empezó una corriente que quería judaizar a la iglesia. Y eso empezó igual desde el inicio de la iglesia primitiva. Personas que decían: oh sí, está bien, los gentiles ya aceptaron a Cristo, son salvos, pero tienen que guardar la ley. Y el Espíritu Santo, a través de los apóstoles, les dice: no, la ley no la pudimos guardar ni los judíos, menos los gentiles, porque y en el concilio de Jerusalén les dice: bueno, no se tienen que circuncidar, no tienen que guardar la ley, solo absténganse de la fornicación, de lo sacrificado a los ídolos y del adulterio. Y continuaron. Obviamente, como cristianos debemos de vivir una vida santa, pero el guardar la ley, el guardar la palabra de Dios, no es para salvación. La palabra de Dios nos enseña, lo hemos visto en clases anteriores: por gracia somos salvos, no por nuestras obras. Hay doctrinas que se pueden infiltrar, o personas que se acerquen y te digan: no, es que tú tienes que portarte bien para ver a Dios. No, el portarme bien es un fruto de que Cristo Jesús cambió mi vida, cambió mi corazón. No me sirve para llegar a Dios. Entonces hay muchas doctrinas que se meten encubiertamente. Les mencioné hace rato lo de judaizar. No, es que debemos de guardar el sábado. Es que no, el pueblo debemos de ser como los judíos. No, la misma Biblia lo dice: no judaizamos. Y así, distintas falsas doctrinas. El legalismo es una falsa doctrina. Entonces tengamos cuidado. Número 3. Las divisiones. El enemigo le encanta causar divisiones en las iglesias. Hay muchas iglesias que comenzaron con fuerza, que comenzaron con poder, y después comenzaron a ser fragmentadas. Porque un líder se enojó con otro, porque un pastor se enojó con otro, porque alguien pecó, y en fin, comenzaron una guerra de poderes y debilitaron a las iglesias y acabaron separándolas, acabaron dividiéndolas. Romanos 16, 17 y 18 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Absalón, el hijo del rey David, cuando quiso dar un golpe de estado, se la pasó 2 años poniéndose a las puertas cerca del palacio, y llegaban las personas a consultar al rey, y él llegaba y los abrazaba y decía: ay, el rey está muy ocupado para que tú lo veas. Él no tiene tiempo para ti, pero yo sí. Háblame. Tu causa es justa, claro que sí, ojalá y yo fuera juez y te ayudaría. Y comenzó a robarse el corazón. ¿Cómo lo vemos en la iglesia? Ay, el pastor no tiene tiempo para ti, pero dime, háblame, desahógate conmigo. No. Debemos de tener mucho cuidado con personas que quieran usurpar
el lugar de nuestros pastores. Incluso líderes que quieran tomar el lugar del pastor. No, eso no funciona así. Obviamente, al ser una iglesia grande, pues nuestros pastores tendrían que tener días de 48 horas para atendernos a todos. Pero hay pastores asociados, está el equipo de liderazgo que pueden apoyar a nuestro pastor, pero ojo, siempre dándole su lugar, siempre respetando la investidura y la autoridad que Dios depositó sobre ellos. Cuídate de alguien que te diga, ay, si yo fuera pastor tendría tiempo para ti. No, denúncialo. Porque eso causa división. Entonces, debemos de tener muy en cuenta esto. No queremos una división en la iglesia. Tú y yo somos responsables. Si escuchamos algún chisme, alguna... hay veces que se disfrazan de grupos de oración. Hay grupos familiares donde las personas que los atienden son gente que es de confianza, que buscan atender y predicar el evangelio en familia, en casas, y está bien. Pero de repente hay grupitos que se hacen y comienzan a reunirse y comienzan a criticar al pastor, y es que esto, y es que el otro, y aquí se equivocó, y esto. Cuidado, cuidado. Yo estuve en una iglesia donde comenzó algo así. En esa iglesia se tenía programadas trimestralmente las predicaciones, y de repente unos hermanos, no, nos estamos reuniendo como un grupo familiar, y ese grupo familiar comenzaron a decir, no, pues el pastor que está al frente no sabe, yo sé más. En este caso, quien presidía la iglesia era mi mamá, una mujer. No, pues la hermana no sabe, no puede, la Biblia dice que no enseñe. Entonces comenzaron ahí a meter enseñanzas malas, y comenzaron a tener en sus estudios a dar la predicación, y después fueron avergonzados porque el Señor guardó esa iglesia de una división. Porque el Señor no divide iglesias. El Señor Jesús en el huerto del Getsemaní, como lo vimos en varias clases atrás, su oración fue que sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Entonces, cuidado con los que te quieran meter divisiones. Cuidado con aquellos, número 4, que murmuran. Filipenses 2:14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Qué es murmurar? Es cuando estoy en contra de una autoridad. Eso es murmurar. Ay, no, pero yo aquí estoy barriendo y ve, el hermano ni siquiera mueve un dedo, y nada más hace como que está vigilando, pero en realidad nada más está paseando y no hace nada y ya. Entonces, murmurar contra nuestras autoridades. Las contiendas, los malos entendidos, ya los vimos en otra clase. Como mexicanos tenemos muy enraizada la murmuración. El pueblo de Israel en el desierto también, continuamente murmuraban contra Moisés, hasta que colmaron el plato de Dios y Dios ejecutó un juicio. Los hermanos de Moisés, Aarón y María, incluso dicen, bueno, pues si Dios también habló a través de nosotros, y Moisés, mira, se divorció de Séfora y se casó con una cusita. Por decir eso, María fue leprosa 7 días. Moisés tuvo que intervenir para que Dios no ejerciera un juicio mayor sobre ellos. Y ojo, sí, Moisés la había regado, pero Dios estaba respaldando a su siervo. Él trató con Moisés lo de su matrimonio, pero también trató con aquellos que murmuraron contra Moisés. Como mexicanos estamos acostumbrados a que estamos hablando mal del jefe, en la escuela de los maestros. Como mexicanos estamos siempre murmurando de la autoridad.
Pero en la iglesia no debe de ser así. Tenemos que quitar la murmuración. Si hay algo en el equipo que tú notas raro, acércate a tu líder. Acércate al responsable. Hermano, siento que esto está mal. Siento que esto no debe de hacerse. Esta parte no la entiendo, ¿me podría explicar? Claro, porque queremos evitar esto. Si tú tienes algo en contra de tu autoridad, platícalo, acércate. Muchas veces son malos entendidos. Muchas veces es algo que no tenemos el panorama completo. Alguna ocasión estábamos haciendo el aseo en el local anterior de la iglesia. Teníamos que lavar el patio porque teníamos perros de vigilancia y los perritos estos dejaban sus gracias por todos lados y su marca de agua. Entonces teníamos que tallar la mayor parte del patio. Y eso a veces empezábamos a las 6 de la mañana. Y un día, mientras estábamos lavando, un nuevo servidor le vio pasar al pastor y dice: yo estoy aquí desde las 6 y a usted no lo he visto agarrar una escoba, pastor. Le dijimos: oye, el pastor está aquí desde las 5 de la mañana en oración. Él está preparando lo que va a predicar. Entonces, la Biblia dice que los apóstoles dijeron: no podemos dejar de predicar por atender las mesas. Nuestro pastor es una persona que ama a Dios. Nosotros lo hemos visto ponerse a la par de los servidores, a acomodar sillas, a arreglar el auditorio. O sea, lo hemos visto barrer, lo hemos visto ponerse la camiseta, ¿no? Y damos fe del corazón que tienen para Dios nuestros pastores. Entonces, quitemos la murmuración. Si algo no te parece de tu líder, habla con él, acércate. Está para ayudarte a crecer. Número 5. Falsos cristianos. Hay personas que se infiltran en las iglesias, que encubiertamente llegan y dice la Biblia que tienen apariencia de piedad, pero con sus obras la niegan. Y son personas que o son brujas, o son santeros, o gente que quiere que la iglesia se divida, que la iglesia se debilite, que la iglesia comience una guerra interna, por así decirlo. Hay personas que llegan encubiertamente a mencionar mentiras y la murmuración, el chisme. Otras comienzan a hacerse pasar por cristianos, pero tienen intenciones nefastas. Alguna vez estábamos en la iglesia, estábamos en un bloque. De ahí la importancia de tu trabajo como servidor. Un servidor que está en el auditorio y tienes tu bloque de a lo mejor son 50, 60 sillas, 60 personas que están a tu alrededor y tú estás orando: Señor, guárdanos de los infiltrados, guárdanos de los que vienen a maldecir a tu iglesia, guárdanos, que caiga terror sobre ellos, que si no se arrepienten mejor que se vayan. Y en una ocasión nos tocó ver cómo el pastor reprendió en un momento de adoración y personas salieron apresuradamente. En su premura por salir, se abre la chamarra y vemos un montón de colguijes. Eran brujos que habían ido a maldecir. Pero la gracia de Dios, la presencia de Dios, los ahuyentó. Entonces tenemos que estar atentos a los falsos cristianos. Ahora, no es para que ejercites el don de sospecha, ¿no? Yo sospecho que el hermano que está conmigo, que me ve feo, ha de ser un falso cristiano. No. Se trata de orar: Señor, ayúdame. En una ocasión te comentaba en el bloque donde estaba, se sentía el ambiente tenso. Dije: Señor, pues aquí está tu presencia, y comenzamos a orar. La persona que estaba cerca se alejó más. Me pasé unos asientos más cerca de él y seguí orando: Señor, todo aquello que está estorbando,
todo aquello que quiere impedir que tu gracia fluya, que haya bendición, que haya salvación para tu iglesia, se ha quitado. En el nombre de Cristo Jesús, la persona agarró, se levantó y se fue. No hubo necesidad de aplicar la fuerza, no hubo necesidad de nada. El Espíritu Santo obra cuando tú y yo intercedemos. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta, las enseñanzas, como lo hemos dicho, todo se filtra a través de la palabra de Dios. La Biblia es nuestro primer filtro. Y número 2, nos fijamos en el fruto, en la vida de la persona. Todos los que hemos llegado a Cristo, esa decisión marca un antes y un después en nuestra vida. Todos tenemos errores, todos vamos a fallar en algún momento. Pero recuerda, el Señor Jesucristo está haciendo la obra y hay evidencia de esa obra. Hay fruto en nuestra vida de esa obra. Aunque todavía no seamos un producto terminado, tenemos fruto en Cristo Jesús. Yo antes era así, ahora ya no lo soy, estoy en un proceso, pero Dios está con nosotros. Y dice 2 de Pedro 3, 17 y 18. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Ya sabemos, estamos siendo advertidos en la palabra de Dios. Ahora, dice la Biblia, el que cree estar firme, mira que no caiga. Entonces nos afirmamos en la palabra de Dios y seguimos orando por nuestra iglesia. No soy intercesor, ¿no? A lo mejor no estás en los talleres de oración, a lo mejor no es tu llamado la intercesión, pero sí, como parte de la iglesia, decimos, Señor, guarda nuestra casa, guarda tu iglesia. De todo ataque desde adentro, Señor, guárdalo. Y si oigo algo, si hay pláticas que no edifican, si hay gente que se está haciendo grupos y te invitan o escuchas, repórtalo. Hermano, mire, estas personas así asado, no es que seamos como la Gestapo o la SS, no, sino para prevenir. Y ya se platica con esas personas. Porque te estás reuniendo. Recuerden que una característica de las sectas es que no predican a personas que no saben, sino van a iglesias a sacar a los débiles, como dice la palabra de Dios. A los que los que todavía no están firmes en la fe, llegan y les meten una duda y con eso. Entonces, cuidemos el cuerpo de Cristo. Cuidemos nuestra iglesia, estemos orando, estemos siendo vigilantes. Hermano, aquí puede haber un problema y atendámoslo. Bueno, Dios les bendiga. Gracias por persistir, gracias por perseverar. Este es el último estudio. Esta semana es la última que reportamos. Y después vienen otras cosas interesantes. Dios te bendiga. Sigamos cuidando nuestra iglesia, cuidando nuestro corazón, pero sobre todo que tu vida, mi vida, reflejen la gloria de nuestro Señor Jesucristo.